Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos vamos a sumergir en unos materiales que suenan casi a magia, los armazones metalorgánicos, los MOFs. Imaginen poder construir, átomo por átomo, una especie de esponja molecular, diseñada para una tarea súper específica. Bueno, pues eso es más o menos lo que se está haciendo. Y para esta exploración nos basamos en el capítulo 17 de Introduction to Reticular Chemistry. Nos centraremos en algo fundamental: cómo se llevan estos materiales con el agua. La idea hoy es entender cómo funcionan y por qué podrían ser tan importantes. Quizá, quién sabe, hasta para sacar agua del aire en el desierto. Exacto. Es que son materiales increíblemente porosos. Tienen unas áreas internas gigantescas, ¿sabes? A veces comparables a un campo de fútbol en un solo gramo de material. ¿Un campo de fútbol? Sí. Pero lo más interesante no es solo que sean porosos, sino que su estructura, es totalmente programable a nivel molecular. Y entender su danza con el agua, cómo la atrapan, cómo la sueltan, es crucial para desarrollar aplicaciones nuevas, desde climatización más eficiente hasta, lo que decías, cosechar agua del aire. Vale, suena revolucionario, la verdad. Pero, si hablamos de agua, siempre surge la misma duda, ¿no? Estos materiales tan sofisticados aguantan. El agua puede ser súper agresiva. ¿No se nos deshacen los MOFs al primer contacto? Totalmente. Es la primera gran barrera, sí. Y aquí hay que distinguir algo importante. Una cosa es si al MOF, energéticamente, le conviene descomponerse en agua. Ajá. La estabilidad termodinámica que llaman. Eso es. Y otra cosa muy diferente es si esa descomposición ocurre fácil y rápido. Eso es la inercia cinética. Muchos MOFs, sobre todo los de las primeras generaciones, termodinámicamente son inestables en agua. O sea, preferirían romperse. Vaya. La degradación puede pasar principalmente de dos formas. Una es la hidrólisis. La molécula de agua, SAS, ataca y rompe el enlace entre el metal y el ligando orgánico. Directamente. Sí. Y la otra es el desplazamiento. El agua se mete ahí, en medio del enlace, como un intruso, y ¡pum!, desplaza el ligando original. Por ejemplo, un MOF muy famoso, el UiO66, que es de circonio, se degrada de distinto si el agua es neutra o básica o ácida. Espera. Si energéticamente prefieren romperse, ¿cómo es que los podemos usar? ¿No basta con que los enlaces sean fuertes químicamente? ¿Cómo logramos que algo que es inestable aguante en la práctica? Ahí está el truco. Es la cinética. Piensa en una roca enorme arriba de una colina muy empinada. Vale. Su estado más estable, donde tiene menos energía, es abajo, en el valle. Pero no se cae sola, ¿verdad? Necesita un empujón para vencer la fricción y empezar a rodar. Claro, necesita que algo la mueva. Pues esa energía del empujón es la barrera de activación. Si esa barrera es muy alta, la roca se queda arriba, tranquila. Está, cinéticamente atrapada, aunque termodinámicamente preferiría estar abajo. Con los MOFs buscamos justo eso, crear barreras de activación altísimas para que el agua, aunque quiera atacar, no pueda romper los enlaces fácilmente, o que tarde muchísimo. Entendido. Es como ponerle un freno superpotente a una reacción que, en teoría, quiere ocurrir. ¿Y cómo se le pone ese freno al agua a nivel molecular? ¿Qué estrategias hay? Hay varias y son bastante ingeniosas, la verdad. Una es el blindaje estérico. Básicamente poner obstáculos físicos en medio. Obstáculos. Sí, por ejemplo, usar nodos metálicos, las uniones de la estructura, que tengan muchos brazos de conexión. Eso dificulta que el agua llegue al punto vulnerable. El UiO66 que te decía usa nodos de circonio con 12 conexiones. Muy robusto. Otra forma es usar ligandos orgánicos que sean muy grandes, muy voluminosos. Actúan como escudos que protegen el enlace. Incluso se pueden construir MOFs donde crecen dos redes entrelazadas en el mismo espacio. Una protege a la otra, digamos. Como una doble muralla. Algo así. Otra táctica es jugar con la hidrofobicidad. O sea, hacer que el entorno justo alrededor del enlace, que repela del agua. Esto se consigue decorando los ligandos con grupos químicos que odian el agua, como cadenas de carbono, los grupos alquilo o con flúor. Que el agua no quiera ni acercarse. Exacto. Y curiosamente a veces funciona lo contrario, poner grupos que sí atraen el agua, grupos polares, pero en sitios estratégicos, lejos de los enlaces que queremos proteger, para que actúen como pararrayos de agua desviándola.
Qué interesante. Desviarla. Y por último, el propio metal del nodo importa mucho. Algunos iones metálicos, por cómo tienen organizados sus electrones, por su configuración electrónica, son intrínsecamente más perezosos para cambiar de enlaces. Perezosos. Sí, digamos que son más reacios a dejar que el agua sustituya sus ligandos originales. El cromo 3 o el hierro 3 de alto spin son ejemplos. Si comparas MOFs con la misma estructura pero distinto metal, como los de la familia 1053, la versión con cromo aguanta más el agua que la de aluminio, y esta más que la de vanadio. Y eso tiene más que ver con esta inercia electrónica que con la fuerza bruta del enlace. ¿Qué nivel de diseño molecular es alucinante? Vale, supongamos que ya tenemos nuestro MOF estable frente al agua. Ahora, ¿cómo la atrapa? ¿Es como una esponja de cocina que chupa cualquier líquido o es más selectivo? Mucho más específico. No es una absorción así a lo loco. Para entenderlo bien, usamos unas gráficas que se llaman isotermas de absorción. Isotermas, vale. Estas gráficas te muestran cuánta agua capta el MOF a medida que aumentas la humedad del aire, o sea, la presión parcial del vapor de agua, que se representa como PP0. Y la forma de esa curva, nos dice muchísimo sobre cómo interactúa el agua con el material y también sobre el tamaño de sus poros. La forma de la curva lo dice todo. Bueno, casi todo. Una cosa clave que miramos es a qué nivel de humedad el MOF empieza a llenarse de verdad de forma significativa. Hay un punto de inflexión en la curva. Cuanto más baja sea esa humedad a la que empieza a llenarse, significa que el MOF es más hidrofílico, más sediento. Tiene más afinidad por el agua incluso cuando hay poquita en el ambiente. Entiendo. Y a nivel molecular, ¿qué está pasando ahí dentro? ¿Cómo se pega el agua dentro del MOF? Pues podemos identificar como 3 mecanismos principales. 3 formas de pegarse. La primera es la quimisorción en sitios metálicos abiertos. ¿Suena técnico? Un poco sí. Ocurre en MOFs donde los átomos de metal de los nodos tienen como huecos en su coordinación. Como si les faltara un enlace. Ahí, la molécula de agua se engancha muy fuerte a esos sitios metálicos, forma un enlace químico real. Esto pasa a humedades muy bajas y da unas curvas que suben muy rápido al principio, las de tipo 1. Pero tiene un par de pegas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues que cuesta bastante energía sacar esa agua después, o sea, regenerar el MOF. Y a veces, ese enlace tan fuerte puede deformar un poquito la estructura del MOF. Vale, enlace fuerte pero con consecuencias. ¿Y las otras formas? La segunda es la formación reversible de clusters. Esto es más típico en MOFs que tienen poros muy pequeños, microporos, de menos de 2 nanómetros, y cuyas paredes internas son hidrofílicas. Les gusta el agua. Clusters. ¿Como grupitos de agua? Exacto. Aquí el agua no se pega tan fuerte al metal directamente, sino que empieza a formar pequeños grupitos, clusters, que van creciendo y llenando esos microporos. Las interacciones son más débiles, principalmente puentes de hidrógeno, como los que unen a las moléculas de agua entre sí en el agua líquida. La gran ventaja es que como las interacciones son más débiles, el agua se libera mucho más fácilmente al regenerar. Hay un ejemplo muy curioso, un MOF de cobalto, el CoDo-Cl2-BTDD, que al captar las primerísimas moléculas de agua en los metales, cambia su estructura, ajusta el tamaño de su poro para volverse microporoso, y así favorecer justo este mecanismo de clústeres. Se adapta. ¡Qué increíble! ¿Y la tercera forma? La tercera es la condensación capilar. Esto ocurre sobre todo en MOFs con poros más grandes, mesoporos, mayores de unos 2 nanómetros. Aquí, a humedades más altas, el vapor de agua simplemente condensa dentro de esos poros más anchos y los llena de agua líquida. Es algo más parecido a lo que pasa en una esponja normal, pero a escala nano. Esto suele dar curvas de tipo IV o B y a menudo muestran histéresis. Histéresis. ¿Qué es eso? Significa que la curva cuando el MOF se llena de agua es diferente a la curva cuando se vacía, no sigue el mismo camino. El MOF 1001, que tiene unas cavidades enormes, es un ejemplo clásico de esto. Ajá. O sea que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Quiere decir que controlando el tamaño del poro y la química de las paredes del MOF, podemos decidir cómo queremos que atrape el agua. Si queremos que la agarre súper fuerte a baja humedad, o que la absorba más suavemente, o que se llene casi como una esponja pero solo a alta humedad. Podemos fabricar un MOF a la carta para cada necesidad. En gran medida, sí. Esa es la potencia de la química reticular, de esto de construir con bloques moleculares. Modificar los ligandos orgánicos es
una herramienta clave. Por ejemplo, si tomas el 1101 de cromo y le añades grupos amino menos NH2, que son hidrofílicos en los ligandos, pues empieza a capturar agua a humedades más bajas. Se vuelve más sediento antes. NH2 ocupan espacio dentro del poro. Y si en vez de menos NH2 le pones grupos nitro, menos NO2, que son más neutros respecto al agua, pues el punto donde empieza a capturar cambia poco, pero la capacidad también baja por el volumen que ocupan. Entiendo, es un juego de equilibrios. Totalmente. La regla general es, grupos que aman el agua, los hidrofílicos, hacen que el MOF capture agua antes, a menor PP0. Grupos que odian el agua, los hidrofóbicos, hacen que necesite más humedad para empezar a llenarse. Esto nos da un control bastante fino, la verdad. Fascinante. Hacemos una pequeña pausa para recordar a quienes nos siguen que si quieren profundizar más, el material original, ese capítulo 17 que estamos desgranando, lo encuentran enlazado en la descripción. Muy bien, entonces tenemos MOFs, que son estables, que interactúan con el agua de formas muy específicas y que podemos controlar. Y todo esto, ¿para qué sirve en la práctica? ¿Dónde podríamos ver aplicadas estas maravillas moleculares? Pues mira, una aplicación que está generando mucho interés son las bombas de calor por adsorción, o ADHPs por sus siglas en inglés. ¿Bombas de calor? Sí, piénsalo como una alternativa a los sistemas de aire acondicionado y calefacción convencionales, los que usan compresores mecánicos y refrigerantes que, bueno, a veces son problemáticos para el medio ambiente, como los HFCs. Las ADHPs usan un MOF sólido y agua como refrigerante. ¡Agua! ¡Qué bien! Sí, funcionan a grandes rasgos así. El MOF absorbe vapor de agua a baja presión. Este proceso, la absorción, libera calor, el calor de adsorción. Y ese calor lo puedes usar para calentar algo. Por ejemplo, agua para calefacción. Vale, absorbe y calienta. ¿Y luego? Luego, necesitas regenerar el MOF. Le aplicas una fuente de calor de baja temperatura, puede ser calor solar, geotérmico o incluso calor residual de una industria. Y eso fuerza al MOF a soltar el agua que había atrapado. La desorbe. Ese vapor que se libera se condensa en otra parte del sistema, liberando más calor. Y el agua líquida resultante se puede evaporar en otro compartimento y al evaporarse, absorbe calor del entorno, generando frío. Depende de qué calor aproveches y cómo conectes las partes, puedes tener calefacción o refrigeración. Son sistemas potencialmente más eficientes y mucho más ecológicos. Suena muy prometedor. ¿Y qué tipo de MOF se necesita para esto? Depende de la aplicación concreta. Para calefacción, normalmente buscas MOFs que sean muy hidrofílicos, que funcionen bien a humedades relativas bajas, idealmente entre el 10 y el 30%. Para refrigeración, quizás sirvan MOFs que absorben a humedades un poco más altas. Los 1100 y 1101 que mencionamos antes, con esos poros grandes, se han estudiado bastante para estas aplicaciones de bombas de calor. Calefacción y refrigeración más eficientes. Genial. Pero lo que mencionaste al principio, eso de cosechar agua directamente del aire, incluso en zonas secas, eso sí que suena casi a ciencia ficción. ¿Cómo es posible? Es quizá la aplicación más llamativa, sí. La cosecha de agua atmosférica. Piensa que hay una cantidad brutal de agua flotando en nuestra atmósfera en forma de vapor. Se estima que unos 13.000 trillones de litros. 13.000 trillones. Una barbaridad. Es un recurso hídrico enorme y muy poco explotado, sobre todo pensando en la escasez de agua en muchas partes del mundo. Los sistemas que existen ahora, como los colectores de niebla, solo funcionan si la humedad es del 100%. Pero estos sistemas basados en MOFs podrían funcionar a humedades mucho más bajas, las que encuentras en climas áridos o semiáridos. ¿Y cómo funcionaría un aparato de estos? Imagina un dispositivo relativamente simple, quizá pasivo, sin partes móviles complicadas. Por la noche, cuando normalmente hace más frío y la humedad relativa sube un poco, el MOF que está dentro del aparato absorbe vapor de agua directamente del aire. ¿Se va llenando? Vale. ¿Captura agua de noche? Exacto. Y luego, durante el día, llega el sol, calienta el dispositivo y, por tanto, el MOF. Ese calor hace que el MOF libere el agua que capturó, pero la libera como vapor. Dentro del mismo aparato, ese vapor caliente se mueve hacia una superficie que esté más fría quizá, la carcasa exterior del dispositivo, que puede estar a la sombra, y ahí condensa, se convierte en agua líquida, pura, que va goteando y se puede recoger en un depósito. Es como un ciclo natural,
pero potenciado por un material inteligente. Me parece fascinante. ¿Y qué características tiene que tener el MOF perfecto para esto? Necesita una combinación bastante exigente de propiedades. Primero, obviamente tiene que ser súper estable al agua y a los ciclos continuos de mojado y secado. Segundo, tiene que capturar una buena cantidad de agua a la humedad relativa que haya disponible, que a veces puede ser realmente baja, quizás por debajo del 30 o 40%. Tercero, y esto es crucial, tiene que soltar esa agua fácilmente, con poca energía, idealmente que baste con el calor de la luz solar directa. También ayuda a que conduzca bien el calor para que se caliente y se enfríe rápido y que absorba bien la luz del sol, sobre todo la infrarroja, para calentarse de forma eficiente. O sea que no vale cualquier MOF. Para nada. Seleccionar el MOF adecuado es un proceso complejo. Hay que mirar su estabilidad, cuánta agua capta en total, pero sobre todo, cuánta capta en el rango de humedad útil. Idealmente, buscas una isoterma que tenga como un escalón, que se llene mucho en un rango estrecho de baja humedad. También hay que ver cómo cambia su comportamiento con la temperatura y qué tan rápido atrapa y libera el agua. La cinética, la velocidad del proceso, es fundamental. Parece un verdadero rompecabezas de química e ingeniería, muy sofisticado. Diseñar el MOF perfecto para cada aplicación. ¿Cómo lo enfocan quienes investigan? ¿Qué perillas moleculares pueden girar para ajustar todas estas propiedades? Es que es justo eso. Es como ser una arquitecta o un arquitecto molecular. La química reticular te da varias de esas perillas para jugar. Primero, está el diseño del ligando orgánico. Ya vimos lo importante que es la hidrofilicidad, si le gusta o no el agua. Puedes ajustarla metiendo átomos específicos como oxígeno o nitrógeno o grupos funcionales concretos. Un -OH o un -NH2 hacen al MOF más amigo del agua. Un -CH3 o un -F lo hacen más enemigo. Incluso se usan cálculos para predecir esto mirando la relación entre el área superficial polar del ligando y su área total. Hay un MOF, el CAU-100, y sus variantes, que son un ejemplo muy bueno de cómo pequeños cambios en el ligando alteran radicalmente cómo interactúa con el agua. La pieza orgánica es clave. ¿Qué más? Segundo, la elección del nodo metálico, la SBU. Ya comentamos que metales como el circonio cuaternio, cromo trivalente o aluminio trivalente suelen dar MOFs más robustos frente al agua. Si buscas que el material pese poco pero almacene mucho en proporción a su peso, lo que llaman capacidad gravimétrica, quizás prefieras metales más ligeros, como el aluminio o el titanio. También importa si el nodo metálico tiene sitios donde el agua pueda pegarse fuerte al principio, como grupos hidroxilo -OH puenteantes o esos sitios metálicos abiertos que mencionamos. Y por supuesto, si la aplicación final es generar agua para beber, la toxicidad del metal es un factor crítico. Buscas metales seguros, con una LD50, la dosis letal media, que sea alta. Lógico. ¿Y los poros? Tercero, la ingeniería del poro. El tamaño, como dijimos, es fundamental porque determina el mecanismo de absorción. Poros pequeños, microporos de menos de 2 nanómetros, favorecen la formación de clústeres reversibles, lo cual es bueno para ciclos fáciles de absorción y desorción. Poros más grandes, mesoporos de más de 2 nanómetros, llevan a la condensación capilar, que quizá da más capacidad total, pero a humedades más altas y con esa posible histéresis. Curiosamente, la forma exacta de los poros, si son canales rectos unidimensionales o redes tridimensionales interconectadas, parece importar menos que el tamaño y el volumen total disponible dentro del MOF. Tamaño sobre forma, entonces. En general, sí. Y hay una cuarta perilla, que a veces se pasa por alto pero es importante: los defectos en la estructura. Defectos. Imperfecciones. Exacto. Ningún cristal es perfecto, y los MOFs a menudo tienen fallos. Falta algún ligando por aquí, un nodo metálico no está completo por allá. Estos defectos pueden ser buenos o malos, depende. A veces crean sitios extra que aumentan la afinidad por el agua o la capacidad de absorción, pero también pueden hacer que el MOF sea menos estable a largo plazo. Modifican la energía con la que se pega el agua, el calor de absorción o QST. Así que controlar o incluso introducir defectos de forma deliberada es otra herramienta más en la caja del diseñador de MOFs. Entonces, resumiendo un poco, estamos hablando de materiales con un potencial realmente enorme para ayudarnos a gestionar el agua, ya sea para hacer más eficiente cómo climatizamos nuestros edificios o, y esto es lo más impactante quizá, para darnos una fuente de agua potable donde antes no la había, como sacada del aire.
Y todo gracias a este diseño molecular casi a medida. Exactamente. Son como navajas suizas moleculares, pero especializadas en agua. El gran desafío ahora es encontrar el punto óptimo, el balance perfecto entre la estabilidad a largo plazo, la capacidad de trabajo útil, o sea, cuánta agua realmente ciclan en cada operación, la velocidad con la que lo hacen y, claro, El coste. el coste fundamental. Un coste de producción que permita llevar estas tecnologías del laboratorio al mundo real, a una escala que marque la diferencia. Y esto, la verdad, abre una puerta a pensar un poco más allá. Porque si podemos afinar tanto la interacción de los MOBs específicamente con el agua, ¿qué otros problemas globales podríamos empezar a atacar si combinamos esta habilidad para manejar agua con otras funcionalidades? Imaginen MOBs que no solo capturen agua del aire, sino que al mismo tiempo estén filtrando contaminantes atmosféricos como el CO2. O piensen en MOBs donde el agua que condensen ya salga purificada, lista para usar, porque el propio material ha eliminado bacterias o metales pesados que pudieran estar disueltos. ¿Podrían ser estos materiales la clave para soluciones multifuncionales a desafíos ambientales realmente complejos? Una reflexión potente, sin duda, sobre el futuro que se está construyendo ahora mismo en los laboratorios de química de materiales. Nos deja pensando en las posibilidades que se abren. Si esta exploración les ha parecido interesante, no olviden suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, para no perderse futuras exploraciones como esta. Denle me gusta a este contenido si les gustó y activen las notificaciones para estar siempre al día. Hasta la próxima.